Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. El Partido de la Revolución Democrática se encuentra en pleno proceso para elegir a su nuevo presidente nacional. Un tema de interés para sus cerca de 2 millones de militantes, pero también para toda la vida política nacional. Carlos Navarrete, Marcelo Ebrard y Carlos Sotelo han manifestado ya sus aspiraciones. A Cuauhtémoc Cárdenas lo impulsa una corriente, pero él ha dicho que solamente aceptaría si es candidato de unidad. Contar con una izquierda moderna y fuerte es de gran importancia para fortalecer la vida democrática del país. Para hablar sobre este tema, como cada semana, hoy nos acompañan Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pero también está con nosotros Jesús Zambrano, él es el actual presidente nacional del PRD. Bienvenido, Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Antes de iniciar el análisis sobre la elección interna en el PRD, los invito a ver la nota que le preparamos sobre este tema. Con el voto directo, libre y secreto de sus consejeros nacionales, el Partido de la Revolución Democrática elegirá el 21 de septiembre a su presidente y al Comité Ejecutivo Nacional para los próximos 3 años. Hay 4 posibles precandidatos. Carlos Navarrete, con el apoyo de la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como Los Chuchos, y una fracción de Alianza Democrática Nacional. Juntos cuentan aproximadamente con el 60% de los actuales consejeros nacionales. Izquierda Democrática Nacional, la tercera corriente más representativa, con casi el 30% de los consejeros, encabezada por René Bejarano, se ha manifestado a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, pero este ha dicho que solo aceptaría si hay candidatura de unidad en torno a su persona, lo que hoy se ve difícil de lograr. No obstante, esta corriente tiene el peso suficiente para inclinar la balanza hacia cualquiera de los contendientes. Marcelo Ebrard, apoyado por Foro Nuevo Sol y Movimiento Progresista, cuyo sostén territorial es el delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, suma poco más del 10% de los consejeros nacionales, lo que les da pocas posibilidades de triunfo. La corriente Patria Digna, a la que pertenecen Leonel Godoy y Pablo Gómez, entre otros, apoya la candidatura del exsenador Carlos Sotelo y cuenta con un porcentaje de consejeros bajo, lo que le augura un resultado adverso. La prueba de fuego en este proceso será la elección de consejeros nacionales el 24 de agosto. El cómo queda integrado el nuevo consejo definirá quién gane la presidencia del partido. De manera inédita y para evitar posibles conflictos internos, el PRD solicitó al Instituto Nacional Electoral que organice la elección de consejeros nacionales. Para ganar la presidencia, se requiere del 60% más 1 de los votos emitidos por los consejeros nacionales, es decir, aproximadamente 235. Jesús, ¿qué tanto van a salir fortalecidos con este proceso o más divididos? No, yo espero que salgamos bien, Gustavo, que estamos nosotros en una posición en la que todo mundo entiende que el costo de un conflicto interno es muy grande. Y la situación que vive el país, lo complejo que se avisora el escenario de las elecciones, tanto federales como locales del 2015, no nos permitirían darnos el lujo, entre comillas, de tener problemas internos que nos lleven a reeditar situaciones o escenarios como los que vivimos, especialmente en el 2008, cuando duramos 6, 8 meses prácticamente en un conflicto interno que terminó decidiendo el Tribunal Electoral entre Jesús Ortega, mi antecesor, y Alejandro Encinas, que era el otro candidato. Y luego ya tuvimos también en el 2008, una anulación de una elección interna que nos costó mucho también. Entonces, lo que hoy estamos viviendo es peccata minuta comparado con lo que han sido procesos anteriores. Y tengo mucha confianza en que ahora, justamente con lo que decía la nota preparada, que con la aprobación de que el INE sea el que organice nuestra elección, tengamos un árbitro externo que no juega con ningún interés adentro y que ya con los consejeros electos de este proceso del 24 de agosto, el 21 de septiembre estemos eligiendo el próximo presidente nacional. Así, y yo confío en que el PRD saldrá avante bien de esta prueba y vamos a estar en condiciones de continuar en el conjunto de actividades que hoy estamos realizando en el conjunto del país. Verónica.
Tú mencionaste que el INE o el hecho de que el INE se haga cargo de esta elección de consejeros te da, digamos, cierta tranquilidad. Sin embargo, también por experiencia sabemos de que no es garantía absoluta. Digo, no hay elección ni árbitro a prueba de quien no está determinado a no reconocer. ¿No crees que de todas formas haya un conflicto postelectoral que se acabe dirimiendo en tribunales y que retrase la elección de septiembre, o sea, la elección ya de la dirigencia nacional? Mira, desde luego que ningún proceso ha sido y dudo que será puro, así libre de cualquier tipo de problema, pero el hecho de que hoy estemos recurriendo al INE y que se le deposite la confianza para que organice nuestro proceso interno, quiere decir que estamos dejando en manos de la autoridad electoral toda la organización del proceso. La determinación misma del universo de votantes, no sabemos todavía con precisión porque está abierto el proceso de afiliación, no sabemos de qué tamaño terminará siendo el padrón, cuántas casillas se tendrán que instalar en el país, se habla de 5 o 6 mil casillas, cuántos candidatos se van a inscribir en todos los niveles porque son consejeros municipales, estatales y nacionales. Entonces, pero de todo eso se va a hacer cargo la autoridad electoral y quien infrinja la norma, pues en todo caso el INE tendrá que dar cuenta de eso y remitirlo en lo que corresponde a la dirección del partido para que resuelva o dirimirlo también en el Tribunal Electoral. Yo en todo caso diría, Verónica, que lo que esperaría es que si hay conflictos sean muy acotados y sean menores. Pepe. Jesús, cuando ustedes piden la intervención del INE, ¿no es acaso porque están seguros que van a ganar? Lo escuchábamos en la nota. El Nueva Izquierda, o sea, la corriente a la que perteneces, pues tiene prácticamente 2/3 de la votación, si no es que 70%. ¿No es estar jugando un poquito a la democracia sin necesidad de hacerlo? No, mira, Pepe, por supuesto que aquí, en la medida en que, insisto, sigue abierto el padrón de afiliados, se cerrará todavía hasta dentro de unos 10 días aproximadamente. No sabemos entonces todavía los que se están afiliando por qué agrupamiento interno o por qué candidaturas en todo caso podrían votar en su momento. Entonces, sí hay, reconozco, una predominancia de agrupamientos internos, uno de ellos efectivamente del que yo formo parte como expresión de un equipo político, aunque ahorita yo estoy actuando y quiero seguir actuando hasta el último día de mi mandato como presidente nacional del PRD, pero junto con los otros grupos que se han sumado a la posible candidatura de Navarrete, digo posible porque todavía no se inscriben, aunque es lo más seguro que se inscriba, se agrupan aproximadamente el 70% de los consejeros actuales y pensamos que no va a cambiar mucho como resultado mismo de las elecciones del 24 de agosto. Entonces, pero el ejercicio democrático se tiene que hacer, porque además la dirección del partido, la propia Secretaría General tiene que tener un porcentaje determinado para poder estar teniendo esa responsabilidad. Y luego el Comité Ejecutivo Nacional del PRD se integra por representación proporcional de las planillas contendientes, de tal suerte que ¿de qué tamaño será la representación de cada quien? Pues no lo sabemos todavía. Y por eso es importante. Y luego, ¿qué puede pasar de aquí al 24 de agosto? En un partido pues plural, diverso como es el PRD, ¿qué puede pasar en el país mismo de aquí al 24 de agosto y luego del 24 de agosto al 21 de septiembre? Entonces estamos hablando de prácticamente 3 meses que nos faltan para elegir al presidente nacional del PRD. Y en un país en el que de la noche a la mañana cambian los escenarios políticos o económicos o sociales, pues cualquier cosa puede pasar. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente con usted. Es un tema que interesa no solo a los militantes y simpatizantes de la izquierda mexicana, sino a todo el país.
Regresamos en el análisis en esta mesa cuadrada. Luis Carlos. A mí me parece muy oportuno y muy sabio de tu parte haberle pedido al INE que organice la elección. Creo que al margen de que pudiera haber una queja, el hecho es que lo haga alguien externamente sí reduce la conflictividad muchísimo. El nuevo presidente que salga electo de esto, Jesús, su primer reto es 2015. Yo tengo una pregunta. Cuando acabó de ser reelecto Gustavo Madero hace 2 semanas, te reuniste con él. Y según digo Gustavo Madero, y creo que tú también, están pensando coaliciones para 2015. A mí me interesa mucho este tema porque tengo la sensación de que este argumento de que el problema de la política en México se llama PRI ya es un argumento viejo que ha demostrado que en realidad todos los partidos son parte de un problema estructural, en ocasiones de corrupción, de impunidad, de mal gobierno. No es propiedad de uno solo. Y ha habido algunas coaliciones en las cuales ustedes han participado cuyos resultados son dudosos. Pienso, por ejemplo, en Sinaloa, donde el propio PAN ya desconoció al gobernador diciendo que ese no es panista y que no desconocen a su gobierno. Pienso en Puebla, donde yo no sé si el PRD esté logrando cambios transformacionales en su agenda. Yo no veo que el gobierno de Puebla esté haciendo algo que digas, esto es lo que les queda demanda. Y me preocupa esto porque si en 2015 el PRD y el PAN van juntos, esto a veces, en lugar de ayudar a transformar, parece que diluye las banderas de cada partido. Y yo no estoy seguro de que eso sea algo bueno ni para el PRD ni para el país. ¿Están pensando hacer coaliciones? ¿Te gustan las coaliciones? Yo creo, Luis Carlos, que las coaliciones llegaron para quedarse. Incluso ya quedaron establecidas en la Constitución de la República coaliciones para gobernar y coaliciones para actuar en el Congreso, en las cámaras de diputados y de senadores. De tal suerte que me parecería que en este sentido, en términos jurídico-constitucionales o político-constitucionales, la discusión está superada. Sin embargo, creo, asumiendo desde la perspectiva crítico-positiva lo que señala sobre lo que ha sido el resultado de coaliciones en Sinaloa o en Puebla, los 2 ejemplos que mencionaste, lo que hemos hablado después de esas experiencias que resultaron de las coaliciones de las elecciones del 2010, es que hoy tienen que quedar muy claros los compromisos de plataformas de gobierno, plataformas y compromisos legislativos que deberán impulsar estas coaliciones y no simplemente aliarse o coaligarse para ganarle al PRI, que fue el caso del 2010, que sí ayudó, por supuesto, a dinamizar el proceso político democrático en nuestro país en su momento, pero que hoy, ya después de vividas estas experiencias, han pasado ya 4 años, estaremos en el 2016 en esos estados a 6 años de esa experiencia, estamos obligados a poner por delante justamente el contenido programático, el contenido de gobierno y el contenido legislativo para que se sepa, que la población sepa exactamente en torno de qué y no solamente en torno de quién como figura se están haciendo los compromisos. Jesús, ¿no hay una especie de esquizofrenia política? Porque por un lado esas coaliciones PAN-PRD para eventuales candidaturas, pero por el otro lado en el Congreso se dan hasta con la cubeta PAN-PRD. Nos damos entre todos prácticamente. No, pero mira, aprovecho tu pregunta y la vinculo con la que ahorita sí expresaba Luis Carlos. Lo cierto es que el proceso de transición democrática en nuestro país se estancó en una parte importante en los estados. Hay estados de la República en los que parece que no han tenido noticias de la alternancia política y de los procesos de transformación democrática en el área electoral. Lo vimos en el año pasado, en el 2013, en estados como Veracruz o Quintana Roo, hasta el propio Zacatecas, que ya había tenido alternancia. Lo estamos viendo con las cosas insólitas que siguen pasando en Nayarit en los últimos días, en donde los gobernadores se sienten amos y señores de lo que allí pasa. Entonces, todavía este proceso de consolidación de nuestra transición está muy pantanoso en algunas regiones del país. Y entonces estas confluencias electorales
que se dan con un partido con el que nos peleamos nacionalmente, estamos confrontados abiertamente con el PAN en materia energética, por ejemplo, de la reforma energética. Pero allá el sentir de la gente, de las sociedades en varios estados de la República es otro. Dicen aquí, ¿por qué no se juntan para que haya algún cambio? Y allá la gente lo ve de otra manera. Y es a eso a lo que hay que estar muy pendientes, con la sensibilidad en la yema de los dedos, como suele decirse. Jesús, tú dices algo fundamental. El problema de la concentración del poder en las entidades del país, yo creo que es el mayor obstáculo del proceso de democratización del país. Estoy de acuerdo. Y también algunos gobernadores apoyados por ustedes han sido iguales. Digo, el caso de Chiapas con el exgobernador Sabines es terrible. Ave María Purísima, diría mi madre. Pero cuando ganó, ustedes dijeron, bienvenida la alternancia de la izquierda. Entonces, creo que hay una mea culpa muy importante de todos los partidos, porque es un fenómeno estructural. Ahora, tu partido y tú apoyaste una reforma electoral reciente justamente para quitarles poder a los gobernadores. Yo tengo la impresión, Jesús, que la apuesta no va a ser buena porque el problema es el problema de la cartera, que no tiene control. Y aunque tú centralices la organización de los comicios en el INE y el INE llega y atraiga la organización en tal o cual entidad, el hecho central es que los gobernadores y también los contratistas y también los empresarios que quieren hacer negocio siguen teniendo un canal de financiamiento paralelo enorme que yo no creo que esta reforma electoral vaya a combatir. Y tengo la impresión que al final vas a generar una expectativa que no se va a poder cumplir. Pues es de aproximaciones sucesivas, Luis Carlos. Tú como analista político y protagonista político también en distintos momentos, sabes perfectamente que tampoco ninguna legislación es perfecta, pero que es de aproximaciones sucesivas para ir en todo lo posible resolviendo los problemas que vas identificando en cada paso o en cada proceso electoral, ¿no? Hay ciertamente quedaron huecos en esto que tiene que ser el control de los financiamientos, pero por otro lado se establecen también sanciones mucho más claras para que quienes violen los topes de gastos de campaña o quienes se demuestre que reciben financiamiento por vías no legales, tengan sanciones tales que hasta lleven a anular una elección. Que ya no porque te gané a la mala y haya sido como haya sido, diría el clásico, no. Ahora ya no será el haya sido como haya sido si se demuestra que hubo problemas de ese tipo. Y en todo caso, efectivamente, hay que estar muy pendientes, porque lo cierto es que al atraer los procesos electorales, o por lo menos al estar ya bajo el control de una autoridad nacional electoral, estarán también más sujetos de los reflectores nacionales que hoy cualquiera se esconde, y asumo, por supuesto, autocríticamente en lo que nos corresponde, los problemas que hemos tenido, que mencionaste el caso de Chiapas con Juan Sabines. Ya había habido, por cierto, una alternancia previa con Pablo Salazar, es correcto. Pero lo de Juan Sabines fue el regreso a la prehistoria de esa que provocó el surgimiento del ZLN en el 94. Bueno, ahí tiene usted, muy apasionante este tema, mucho todavía por analizar. Hacemos una breve pausa, regresamos rápidamente con usted. Gracias por continuar con nosotros, Jesús. ¿Qué tanto este proceso de selección interno en el PRD va a generar más división? Te lo pregunto porque el ingeniero Cárdenas cuestionó a Andrés Manuel López Obrador, dijo que había personalismo y egocentrismo. Y por el otro lado, Andrés Manuel se ha dedicado a atacar directo a la izquierda, al PRD lo trae como sparring. Entonces, el riesgo es que haya una mayor división por lo que se ve actualmente. A ver, bueno, en el PRD no habrá división, de eso estoy yo seguro. No habrá fugas, no habrá esta desbandada, como se llegó a decir, que cuando Andrés Manuel se fuera, ya pasó un año, 2 años prácticamente, ya vamos a cumplir, se iba a deshacer el PRD porque se iba a caer el mero cascarón. Acá no sucedió. Ahora él se fue a construir su propio partido. Estamos todavía en espera de que
la autoridad electoral le diga si cumplió o no cumplió con los requisitos para que tenga su registro formal, para actuar dentro del marco de las instituciones, por cierto, a las que tanto ha denostado luego el propio Andrés Manuel. Mira, vendrá luego la prueba del 2015. En el 2015, constitucionalmente está impedido de coaligarse Morena, el partido, si es que llega a tener su registro, con otros partidos, de tal suerte que de suyo no habrá unidad electoral de todas las izquierdas en el 2015. Nosotros vamos a seguir trabajando para así lograr acercamientos, y es posible que construyamos acuerdos con PT y con Movimientos Ciudadanos, si no en todo el país, por lo menos en algunos estados de la República o para algunas candidaturas a diputaciones federales o locales. Pero con el partido de López Obrador pues no la habrá. Ya se abriría después del 2015 la posibilidad de construir acuerdos en procesos locales o en las elecciones presidenciales del 2018, pero pues todavía nos faltan un buen tiempo para ese momento. Verónica. Antes de llegar a eso, justamente, yo quisiera retomar el tema de las coaliciones legislativas y de lo que tú mencionabas de la disputa ahora por los temas de reforma energética. Todavía falta también la reforma de telecomunicaciones y lo que estamos viendo. Mi pregunta es, venimos de ver lo que sucedió en las elecciones europeas, en el Parlamento Europeo, donde la combinación de deterioro económico, de falta de expectativas, de desempleo y de muy baja popularidad de los partidos, de todos los partidos, de derecha y de izquierda, lo que dio fue un caldo de cultivo para que quienes ganaran fueran los populistas y los radicales, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. ¿No dice eso algo aquí a la democracia mexicana? Es decir, en el sentido de que no solo el gobierno, sino la izquierda y la derecha deberían apostarle por el rápido procesamiento de las reformas, por revertir el deterioro económico, porque al final no va a ser nada más un castigo para el gobierno, sería un castigo para todos los partidos. Por supuesto, Verónica, que hay un desencanto con la democracia de sectores muy amplios de la sociedad. Acaba de presentar el INE, su informe sobre la percepción ciudadana sobre la calidad de la democracia en México, en una encuesta muy amplia que organizó conjuntamente el INE junto con el CIDE. Y la verdad es que son altamente preocupantes los datos que arrojan. Y justamente se acentúa esto más por lo que dices. La gente, mientras no sienta que el votar, que haya más libertades políticas, se le repercute en su bolsillo, que no haya más oportunidades de empleo para las nuevas generaciones, que sigamos con problemas de inseguridad, que un día salen acá, otro día salen allá en otro estado de la República, que no haya crecimiento económico, que los propios empresarios sigan estando sin la posibilidad de acceder a créditos fáciles y menos caros. Si no hay todo esto, el país va a seguir en una situación de deterioro económico-social y con las consecuencias que tiene en seguridad, y al mismo tiempo también puede poner en riesgo la calidad de nuestra democracia. Entonces, yo sigo preguntándome, ¿por qué el gobierno federal, que hoy, 2014, tiene el presupuesto de egresos más alto de toda la historia del país, no está soltando el recurso, no está invirtiendo, no está generando las condiciones para que pueda desatarse la inversión, que pueda, por lo tanto, propiciarse un mayor crecimiento económico como se requiere? Más bien, ya da miedo que digan que va a dar un anuncio el secretario de Hacienda, porque cada vez que sale a las cámaras es porque dice que la economía va para abajo, los ajustes hacia abajo de las perspectivas de crecimiento económico. Entonces, yo en ese sentido digo, hay que poner el acento en eso, en el crecimiento de la economía, en la generación de empleos, en el tema de los salarios, de los ingresos de la gente. Si la gente no percibe más, no va a crecer tampoco la economía, y en lugar de tener un círculo virtuoso de que haya más movimiento económico, tenemos un círculo de deterioro. Entonces, yo creo que es un llamado urgente, ciertamente, y nosotros estamos por eso, porque ya, ¿no?, a la inversión. Efectivamente, y porque ya saquemos las reformas en telecomunicaciones que pueden ayudar, que se apliquen las reformas al sistema financiero que se hicieron el año pasado para que haya posibilidades incluso
de que las micros y pequeñas empresas medianas accedan a créditos más oportunos, ágiles y baratos para que se invierta en el campo mexicano. Y entonces, en tiempos, lo saben muy bien ustedes como analistas desde distintas áreas, en tiempos de relativo estancamiento de una economía, el papel dinamizador fundamental le corresponde a los estados nacionales, al papel de la inversión desde el presupuesto que maneja el gobierno federal. Pepe. Sí. Oye, Jesús, una observación y dos preguntas. Tú hablas de la prehistoria. Sin embargo, yo veo que el PRD y ahora en alianza con el PAN lanzan la prehistoria del PRI. Lo vemos en Oaxaca, lo vemos en Puebla, lo vemos en Sinaloa. Mencionaba a Luis Carlos el caso de Chiapas, el mismo. No veo en ese sentido avances democráticos. Uno, esta es la observación. Las preguntas. ¿Qué con la candidatura de unidad con Cárdenas? ¿Y Nueva Izquierda apoyaría la unidad en algún sentido bajo menos condicionamientos del ingeniero? Uno. Dos, hablas también de afiliación, programa de afiliación del PRD. ¿Eso significaría que Morena no le ha estropeado la militancia al PRD? ¿Cuáles son esos números que tienen? Sí, mira, en primer lugar, yo digo que nunca hay que decir nunca y menos en política. Es decir, no, lo del ingeniero Cárdenas como posible candidatura de unidad no será posible. No, yo no puedo, ni siquiera estoy facultado para decirlo, pero tampoco decir, sí señores, o hay unidad con Cuauhtémoc Cárdenas o va a haber división como otros lo han dicho. Y esa es la política de los chantajes que yo no de ninguna manera puedo aceptar como práctica democrática. Cuando no hay acuerdo, pues los votos son los que terminan decidiendo. Y luego, ¿cómo podría yo decirle a Navarrete, a Ebrard o a Sotelo, oigan, bájense porque tenemos que ir con el ingeniero Cárdenas? Pues si ellos no lo quieren hacer, están en su derecho de mantenerse hasta el final. Y creo que al final de cuentas estamos ante un asunto de línea política. ¿Con qué política, qué PRD, qué izquierda es la que queremos para los próximos años? Como bien lo decía Gustavo al principio, se requiere de una izquierda fuerte, de una izquierda que esté comprometida institucionalmente con el desarrollo democrático del país, que actuemos con visión moderna, que sepamos en dónde estamos hoy parados y qué es lo que requiere y qué está pensando la gente. Esta izquierda que además debe saber dialogar para acordar con las otras fuerzas políticas y construir acuerdos con ellos, esa es la que hoy se necesita. Y este es un asunto, en todo caso, en el que más allá de que si yo determino cuántos candidatos tengo, cuántos integrantes en las direcciones, qué izquierda, con qué línea política, y en eso es lo que yo he estado defendiendo, por eso en su momento participamos en el pacto y voy a seguir trabajando por lograr todos los acuerdos que sean posibles. Ahí tiene usted. El tiempo se nos agotó, sin duda este tema da para más, probablemente vamos a seguirlo analizando. Gracias a todos por su participación en esta mesa cuadrada y desde luego, sin duda, se necesita una izquierda fuerte, moderna, que siga llevando al país por este camino de la negociación de los acuerdos políticos en beneficio de las grandes reformas que el país necesita para su modernización. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.